Bien, el presidente José Manuel Santos anunció hoy el retiro de Colombia del Pacto de Bogotá, que reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de La Haya. Para hablar de este tema y del proceso que enfrentará a Chile, estamos a esta hora con el abogado y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Andes, magíster también y ex embajador. ¿Así es? Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Patricia, por esta oportunidad. Bueno, lo comentábamos recién, esto que acaba de ocurrir hace algunas horas nada más, el retiro de Colombia del Pacto de Bogotá. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene esto para este país y qué significa en el fondo que se retire de ahí? Bueno, las consecuencias son a futuro porque Colombia y Nicaragua aceptaron la jurisdicción de la Corte, ambas a través del Pacto de Bogotá, vigente en su momento, para ambos, y por eso acudieron a la Corte. Se ha producido un fallo, una sentencia, y ahora Colombia, seguramente inspirada porque no le ha gustado el fallo, o no está conforme, decide retirarse del Pacto de Bogotá, pero a futuro. O sea, lo que ya está sancionado está. Ahora ya no se puede generar ningún absolutamente cambio. no. Lo que sí, el fallo deberá ser cumplido. Ahora, cumplido. ¿Cómo se hace para cumplir? ¿Hay alguna herramienta que pueda existir para que se obligue a Colombia a que cumpla con esta fallo? Por supuesto, o sea, voluntariamente las partes firmaron ese pacto o firman, en el caso preciso, una competencia de la Corte, van a la Corte pronuncia su fallo, y cuando no se respeta, en ese caso entonces ya se transforma en un asunto político. No hay una instancia de imperio, de fuerza pública, de carabinero, por decirlo de alguna manera, para que tenga la Corte para poder obligar a una parte a cumplir un fallo. No, eso queda en la responsabilidad internacional de los países, pero podrían acudir la parte perjudicada, la que no le han cumplido el fallo, puede acudir políticamente al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Sería registrado antes una experiencia de este tipo? O sea, ¿no hay antecedentes sobre lo que una situación donde lo sea que no necesario se ha obligar al registrado país? es un desacato Exacto. a la Corte. Es decir, ha habido interpretaciones, cumplimientos a media, ha habido otras situaciones en que algún procedimiento de solución pacífica de controversia no ha sido cumplido a cabalidad. Pero de ahí a que sea una sentencia de la Corte Internacional de Justicia, no. Y lo que es más serio es, si se llega a producir, se va a transformar en un incordio político. Tampoco hay alguna normativa o algo donde diga así se debe actuar en caso de que un país... No, sí la hay. ¿Ya? No, queda entregado a la responsabilidad de los estados, pero además las Naciones Unidas pueden actuar. Perfecto. Vale decir, eso ya es una instancia política y donde se puede presentar un tema en que un país aparece renuente a dar solución pacífica a una controversia. Ahora, esto afecta, me imagino, a la credibilidad o al prestigio de Colombia a retirarse del Pacto de Bogotá. No, para nada. No tiene ninguna implicancia al decir, no me gustó este fallo y yo me retiro. Es absolutamente soberano. Los países acuerdan la jurisdicción de la Corte, y en este caso fue acordada anticipadamente, el año 48. Ahora, lo mismo que está invocado en el juicio Chile-Perú. O sea, Perú nos llevó a la Corte invocando el Pacto de Bogotá. Pero ese pacto, en realidad, las partes son libres para decir, de ahora en más, ya no nos rige. Y, por supuesto, acudirán a otro procedimiento de solución. Es decir, que esto podría ser, eventualmente, hipotéticamente, una alternativa también para Chile si no estuviera de acuerdo con la resolución de La Haya. Pero sería a los casos futuros o a lo posterior. Lo que ya está sometido al tribunal va a tener que conocerlo el tribunal. Pero hay un dato interesante. A ver, el dato es el siguiente. El Pacto de Bogotá, que nos ha regido prácticamente a todos los países latinoamericanos, ya no nos rige respecto de Bolivia. Perfecto. Precisamente era por lo que se le iba a preguntar, porque hay cierto temor de que si el fallo es desfavorable para Chile, esto puede surgir el apetito en otros países de también hacer alguna La razón, Patricia, fue la siguiente. Con Bolivia recién se hizo parte, o sea, ratificó el Pacto de Bogotá el año pasado. Perfecto. Cuando lo hizo, reiteró una reserva que había hecho diciendo que esto no se aplicaba, en fin, lo acondicionó, para no explicarlo muy técnicamente, lo acondicionó
para que pudiera hacerse una demanda boliviana ante la Corte Internacional de Justicia. Muy bien. Chile, al momento de ratificar Bolivia reincidir en la reserva, le dijo, mire, apliquemos el derecho internacional sobre derecho de los tratados. Su reserva se la objeto. O sea, el tratado debería regir como está y no revisar fronteras. ¿Estamos? Frontera libremente pactada ni tratados libremente pactados de frontera y delimitados. Muy bien. Ahora, usted me ha dicho la reserva, pero no vamos a ser parte los dos. Perfecto. O sea, a usted no le autorizo a llevarme, invocando el pacto de Bogotá, al menos ese, a la Corte Internacional de Justicia. Al menos por esa vía, sí podría por esa llegar vía. Quedan abiertas todas las vías de la solución pacífica de controversia como es natural. Ahora, ¿de qué manera puede afectar el fallo de Colombia y Nicaragua hacia la postura chilena? Se lo pregunto por lo siguiente, porque se ha notado un cambio en el tono de las declaraciones, en que antes estaba súper optimista, estamos con todos los argumentos muy sólidos, pero de repente cambió el tono tras este fallo y ya se escucha con más frecuencia la palabra preocupación de parte de las autoridades. Patricia, la razón es bastante simple. Los juicios, se va a un juicio y a un tribunal para ganar todo o perder algo, parte y parte. Muy bien, hemos decidido soberanamente hacerlo, lo ha presentado Perú, hemos aceptado. Ahora bien, cuando queda entregada una situación a un tribunal, el que decide es el tribunal, ya no lo deciden nuevamente las partes. Y ahí se puede ganar o perder. Los abogados sabemos desde el inicio que un juicio se produce sin saber el resultado. Uno hace lo mejor y argumenta todo lo que sea necesario. Y Chile lo ha hecho de manera espléndida y lo va a hacer de manera espléndida, con todos los elementos de derecho y de hecho para que ese fallo no sea favorable. Ahora, frente a un fallo distinto, otra causa, nada que ver con lo nuestro, pero donde han habido elementos que son similares, o sea, aplicación de normas de derecho para algunos elementos de ese juicio, entre Colombia y Nicaragua, y otros que no estaban acordados en tratados y que la Corte los ha mirado como no resueltos. Allí la Corte ha actuado de otra manera, y ha actuado más políticamente, a mi entender, que jurídicamente. Sin embargo, ha aplicado la Convención de Derecho del Mar, pero esa produce una situación enteramente diferente porque esa busca el equilibrio, la equidad. En el fondo, esta resolución salomónica que tanto hemos escuchado. La prensa ha hablado de salomónica, no tiene nada. Salomón nació otra cosa. En el fondo, de tratar de dejar algo a cada una de las dos partes. Evidente, pero con una salvedad, eso no estaba pactado. Ahora, ha quedado relativamente en su proyección marítima Colombia perjudicado, porque en las islitas del norte tiene solo un mar territorial de 12 millas, pero desde las otras islitas del sur, o los cayos del sur, para llegar a las islas del norte, atraviesa ahora, o va a tener que atravesar, agua nicaragüense. Bien, pero en definitiva, la preocupación está centrada por culpa de este fallo salomónico, por así decirlo. Exacto, la preocupación está en que la Corte ha demostrado una aplicación muy clara del derecho, pero en la parte que la Corte considera no resuelta de acuerdo al mismo derecho, aplica derecho, pero lo aplica de una manera distinta, más equitativa. Ahora, si existe alguna alternativa, por así decirlo, colocando todos los escenarios sobre la mesa, en la cual la Corte tal vez podría conceder algo a Perú y que eso no perjudicara a Chile, estoy pensando, por ejemplo, en ese triángulo de mar que queda en alta mar. ¿Existe alguna alternativa así que pudiese concederle algo a Perú, que quedaran los juicios y Chile es igual? Difícil que un juicio se logre ganar 100-0. Perfecto. Lo que sí, y que nosotros no pedimos ni un centímetro, ni una milla, ni un cuarto de milla más, es que lo que tenemos y acordamos sea reconocido. Ahora, ese triángulo que usted hace mención, ese triángulo está fuera de las aguas chilenas
en cualquiera de su estado, como mar territorial, zona contigua o zona económica exclusiva. Está más allá de las 200 millas. Eso es alta mar para nosotros. La Corte se lo puede dar a Perú. Bueno, le da un trozo de alta mar, pero no nos quita nada a nosotros. Ahora, distinta puede ser que la Corte decida bajar el paralelo o decida cortar parte de la zona económica exclusiva chilena. En eso sí, Chile perdería un área, pero no el área total, que es la que está exigiendo. No, para nada. No, si el riesgo del área total es imposible. Lo que sí es que puede haber una cierta proyección peruana en aguas, incluso a costa de Chile, que puede darse. Creemos que no lo va a hacer. Tenemos los argumentos de sobra para que no lo dé. Cuestionaría los tratados que está mencionando Chile. Es que ahí está el punto. El que cuestiona los tratados no es la Corte, es la contraparte. Claro, pero le estaría dando la razón, por así decirlo, a Perú. O parte de ella. Entonces, ahora, este sistema de equilibrios que se ha visto en otras sentencias y en la reciente, por la misma Corte, los mismos jueces y en un juicio de delimitación. Entonces, nos ha encendido algunas luces. No de pesimismo, quiero ser muy claro, pero sí de realismo, de una observación desapasionada, porque los abogados debemos, todo abogado y sobre todo los que están en este pleito tan complejo, todos deben colocarse no solo en la posición propia, sino también ver la posición de la contraparte. La vamos a saber a partir del día 3. Así es. La parte reservada ya va a ser pública y vamos a ver cuál es la orientación de los abogados. Si lo orientan solo en lo jurídico, por supuesto lo van a hacer, pero si le ponen algún otro elemento. Entonces, si hay elementos políticos, tendremos que actuar en consecuencia. A partir de la próxima semana. Pero ahí hay algunos de los argumentos que se ha escuchado respecto de Perú, es que estos acuerdos o tratados, como llama Chile, del 52 y del 54, ¿no? Ellos dicen que no son tratados, no, sí, y que en ninguna parte dice tratado de límites, y en ninguna parte específicamente se dice ahí que son de límites. Lo que ellos niegan no es que sean tratados, porque la Convención de Viena es clarísima, cualquiera sea la denominación. No, para ellos solo tratan de materias pesqueras y del mar, pero no límites. Exacto. Ahora, eso lo va a decidir la Corte. Ni siquiera aparece un título, dicen, donde diga tratado de límites. Es que eso es lo mismo. Si lo diga o no lo diga, es el efecto, que ellos están es el efecto que produce y la voluntad de las partes y la soberanía de las partes. Así lo acordó en su minuto. Y estamos pidiendo solamente que sea ratificado. Ahora, eso es riesgoso. Por supuesto es riesgoso porque se deja en manos de un tribunal. El tribunal puede coincidir y si no coincide. Ese es el punto de mayor riesgo, ¿no? Porque en el fondo también implicaría que otros países a lo mejor quisieran cuestionar tratados de límite. No cabe ninguna duda. Genera un precedente. Ahora, cuestionar tratados de límites no es fácil, porque existe una necesidad de una seguridad jurídica y de una intangibilidad de los tratados de límite. Imagínense, porque podría ser que todos los países reclaman límite, sería el caos mundial. Claro, pero un país podría pensar, bueno, si el Tribunal de la Haya está resolviendo los temas de manera, digamos, salomónica, que por lo menos coincide en darle algo a cada uno de los dos países, podrían de repente entusiasmarse con esto de empezar a... Ninguna duda, crean precedentes. Lo que pasa es que toda jurisprudencia, todo fallo de la Corte sienta un precedente. Porque hay un detalle que a lo mejor el televidente no conoce y no tiene por qué. Pero es el siguiente. En el derecho normal y común de todos los países, cada cual acepta que la ley nace de una manera determinada, solo porque lo dicta un poder legislativo. En el caso nuestro, es la ley. La jurisprudencia se toma en cuenta, pero no es decisiva. La costumbre tampoco, solo cuando la ley se remite a ella. Pero en el derecho internacional general, todas las fuentes tienen un mismo valor. O sea, la jurisprudencia de la Corte, por la Corte misma, que la Corte va a examinar, la misma, y los mismos jueces van a contradecir su sentencia anterior en el sentido que está dado. ¿Fue un error tal vez de Chile aceptar ir a La Haya? No se puede hablar de errores en esto. Nosotros estábamos comprometidos, estamos respetando el derecho internacional, es una manera de solucionar un asunto, tenemos confianza en nuestro caso. Ahora, eso será algo que veremos después.
Después, cuando venga el resultado, podrá hablarse. Pero error a priori no. Yo no lo veo de esa manera. Lo que sí es temerario. Eso temerario, sí, ya. Es temerario. Uno dice, yo tengo toda la razón. No la tengo tanto que me la puede reconocer. Que me la va a reconocer la Corte. Eso sí. Pero tenemos la razón, así que confiado. Claro, pero en el fondo existía la posibilidad de decir, no, nosotros estamos absolutamente claros que estos son tratados limítrofes, por lo tanto, no queremos... Ahí deberíamos haber desahuciado el Pacto de Bogotá antes. Ese debería haber sido el momento. En el fondo. Si hubiera sido la razón que se invoca. Pero no ha sido, ni es error, es una política normal dentro de un Chile apegado al derecho. Entonces esto me hace pensar que el próximo año, que va a ser un periodo de elecciones, si el fallo llega a ser desfavorable, a lo mejor ese va a ser un elemento que puede ser usado como crítica al gobierno que en su momento decidió aceptar ir a la Haya. Bueno, las responsabilidades están allí, por todos los que la han decidido y todos los que han sido partes en el tema. Por supuesto veremos cuál va a ser el resultado, pero si políticamente las cosas quieren extrapolarse, todo puede hacerse. Ahora, depende de los fundamentos jurídicos de ese fallo. Si el fallo se politiza totalmente, cosa que dudo absolutamente, puede ser muy difícil para nosotros. Si el fallo es ajustado a derecho, debería solamente confirmarlo. Pero, cuidado, estamos en un mundo politicizado. Ahora, en general, los presidentes, expresidentes de Chile y el actual mandatario han mostrado esta señal de unidad. Absolutamente. Lo que se refiere a enfrentar esta Eso es muy fase importante, oral. pero es una cosa interna. No creo que la Corte ni siquiera va a tomar en cuenta el tema de que esté de acuerdo todos los presidentes, el país y todos los grupos. La Corte va a fallar en derecho. Eso es algo que a la Corte le da lo mismo. ¿Es buena estrategia esto de estar mostrando cierta preocupación a días de que comience la etapa oral? También es una decisión política. Yo creo que hemos variado ante la realidad que se nos impone. Y estamos mirando esto con una objetividad que antes no veíamos. Porque los juicios, por cierto, siempre son para ganar o perder, aunque sea en parte. Pero aquí había un exceso de confianza. Creo que hemos variado y en buena hora. ¿Se pecó de mucho optimismo, tal vez? No, se pecó en algo que debía ser tomado en cuenta, una Corte que siempre había tenido un actuar muy parejo, muy jurídico y muy claro. Ahora hay algunos elementos en el último fallo que hacen que debamos pensar más cuidadosamente. Perfecto. Y eso ha sido tomado en cuenta. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde y ayudarnos a entender un poco más esto ya a 5 días de que comience la fase oral de la Haya. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muy gentil. Bien, y vamos a pasar a otros temas. Por segundo año consecutivo, el Ministerio de Salud lanzó la campaña contra el SIDA enfocada en la realización del examen. Desde el 2010, los resultados positivos aumentaron en un